Ok, bueno, entonces vamos a... Ay, ¿empezaste a grabar? Bueno, entonces los saludo nuevamente. Estamos hoy con Nicolás Celedón, consultor y project manager proveniente de Chile, ubicado en Ciudad de México, y nos va a presentar el Open Session de hoy que se llama Las claves para crear un software as a service desde cero. Entonces, démosle la bienvenida. Muchas gracias nuevamente a todos los que asistieron el día de hoy. Y bueno, Nico, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me puedes dar la pantalla? Sí, eso estoy haciendo. Ok. Sí, hoy día veremos cómo, ok, cómo crear un software as a service desde cero. ¿Ok? Aquí, básicamente, vamos a entrar desde el inicio, desde qué es un software as a service, explicar el modelo de negocio, hablar de lo que es la concepción de una idea, el problema, la solución, em, luego cómo crear el producto y que los usuarios amen el producto, el equipo y la ejecución. Hay ciertos temas que van a quedar para adelante, para otras Open Sessions, y más bien nos enfocaremos en lo inicial, ¿no? En la creación y en el producto mismo. Bueno, primero que nada, como para que todos entremos en contexto, ¿qué es un SaaS? ¿Ok? Un SaaS es un Software as a Service, quiere decir que es la venta de un software como antiguamente se hacía mucho, ¿no? Que se vendía simplemente el software por un precio y ya lo usabas para siempre. Luego se fue implementando más bien que sea como un estilo suscripción, como una revista mensual, en donde es un costo mucho menor, más alcanzable para el cliente, mes a mes, pero que al final en suma, o sea, si el cliente ya es fiel y lo usa por mucho tiempo, termina incluso invirtiendo más dinero en la aplicación que si hubiese sido una compra inmediata. Este tipo de modelo facilita mucho la prueba del servicio y comenzar a, eh, a tener ingresos constantes. Básicamente, el software as a service funciona, ¿cierto?, en que el proveedor, ¿no?, quien crea el software, hostea todos los datos, todo centralmente, y es el usuario quien se inscribe con la suscripción mensual y va obteniendo el servicio con mejoras continuas, ¿no? Esa es parte de como del trato, ¿no? El usuario se registra, se suscribe por el servicio actual, pero uno del trabajo del mismo creador es que tiene que tener mejoras continuas. Una de las grandes ventajas es, a ver, una de las grandes ventajas es la escalabilidad del producto eh, y esa obtención de un ingreso constante. Aquí, por ejemplo, en Multiplica sabemos, nosotros finalmente lo que vendemos es un servicio, una consultoría que puede durar 3, 4 meses, eh, y se necesita una venta directa muy fuerte para poder cerrar ese proyecto, y una vez que termina el proyecto a los 4 meses, ese ingreso ya se acaba. La gran ventaja de tener el producto es que quizás es una inversión muy grande inicial, o sea, efectivamente lo es. Ahora veremos cómo tratar de ir acotando esa inversión inicial. Y luego se empiezan a tener ingresos constantes en el tiempo, y dependiendo del modelo de negocio, dentro de este modelo, con mucha automatización. Por lo tanto, la escalabilidad del producto es gigante y es una de las grandes ventajas de este modelo. Para crear, bueno, esto en realidad es un poco más de startup. Para crear cualquier negocio digital tiene que primero estar la idea. Más que nada es
encontrar un problema real de la gente. Cuando es software as a service, de la mayoría de las veces es B2B, ¿no? Pero también hay mucho B2C, y veremos ambos. Pero es encontrar ese problema. A veces puede ser un problema propio, ahí es cuando también muchos proyectos B2C es donde se generan por problemas propios que uno quiere solucionar. O cuando es B2B, ya sea porque uno mismo ha estado trabajando en la empresa, encuentra algunos problemas que se necesitan solución, o se tiene una relación muy cercana con ciertos clientes o ciertos proveedores, etcétera, y se identifica un problema y se llega a esa solución, que luego veremos esta parte en detalle. Luego entra la parte del producto, que esto es donde multiplica es genio, ¿no? En realizar un producto que sea que cautive, que seduzca y que produzca que el usuario entre constantemente al producto y tenga una buena experiencia de usuario. También ya veremos muy a fondo esta sección. El equipo. El equipo y la ejecución se verá en otro momento, pero lo detallo rápidamente y es el equipo también es clave. Se habla mucho de que tiene que ser como 3, 4 personas, creo que era el de Amazon, ¿no? Que decía que si no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, entonces ya tienes demasiada gente. ¿Vale? Esto pensando obviamente en sus inicios. ¿Ok? Y se habla de 3 perfiles, el hipster, el hacker y el hustler. El hacker, bueno, sería quien probablemente sería como el CTO, ¿cierto? El programador, el que es el técnico, el que sabe toda la parte del back, eh, base de datos, etcétera, y que puede crear la solución con los mismos códigos. El hipster sería más por el lado del diseñador, más frontender, y que también puede estar involucrado con el marketing. El hipster va a estar siempre, o sea, pensando en cómo hacer el producto lo más cool y lo más agradable y que solucione el problema al que se está atacando. Y el hustler es básicamente el vendedor. ¿Okay? Muchas veces este mismo es el CEO, el gerente, quien tiene que estar constantemente obteniendo tracción, venta y motivando al equipo. Y luego la ejecución, que va un poco en relación al equipo, es que si mucha gente, y en eso concuerdo, las ideas hay varias, y la idea no vale nada sin una buena ejecución. ¿Vale? Si bien la idea es primordial, ¿cierto? O sea, que realmente uno esté solucionando un problema, que muchas veces las startups se caen en eso, pero la ejecución es todo. Es por eso también que no es de por qué preocuparse por la competencia en su inicio o estar creando ideas que pareciera que ya están creadas, caso Facebook con MySpace, ¿cierto? O Google con Yahoo. Más bien es la ejecución y ciertos cambios de la propuesta de valor. En la idea, primero, bueno, ya hablamos del problema, ¿no? O sea, tiene que existir un problema real que realmente duela, ya sea en el día a día o constantemente al usuario o a la empresa, y que se solucione de una forma tecnológica que lo haga más eficiente. Uno, que no existe una herramienta que esté solucionando este problema o que estemos solucionándolo de una forma mucho más eficiente. Ya veremos, hay 3 formas, ¿no? De eficiencia o con un mejor producto, o sea, que sería más de research, o con un muy buen servicio al cliente. Eh, esta idea, para que sea realmente interesante, aquí es donde entran los inversionistas, etcétera, tiene que tener un mercado. Eh, no se puede crear un nuevo mercado, ¿okay? O sea, es un mercado que existe, que ya sea grande o muy, muy, muy pequeño, pero existente, y que tenga una tasa de crecimiento. ¿Okay? Puede ser un mercado grande, con una tasa de crecimiento menor, como también puede ser un mercado pequeño, con una tasa de crecimiento gigante. Ahí, bueno, hay distintos
visiones. Hay inversionistas que prefieren el tamaño grande con un crecimiento un poco más bien el tamaño grande del mercado. Y hay otros que van por la apuesta del tamaño de un mercado chico, que tiene un crecimiento mayor, principalmente porque todo lo que hagas ahí, la solución que estés creando ahí, se lo estás creando a usuarios que realmente necesitan una solución, que todavía no hay muchas herramientas que la estén creando y están dispuestos a pagar o a aceptar ciertas como alfas, betas del producto por una desesperación de ya necesitar la solución y ser como un nicho. Otra cosa muy importante es la barrera de la entrada. Eh, en este negocio, en los negocios digitales, es muy difícil eh, tener barreras a la entrada. O sea, es una de las como cualidades de esto, ¿no? Que uno puede entrar, crear y tener un resultado. Y eso para todos, así como para cuando, que la persona que lo está creando, como también para la competencia. Por lo tanto, también es importante generar esas barreras de entrada. Ahí esas barreras se pueden generar con alianzas, por ejemplo, eh, en donde se generan alianzas con ciertos eh, key players del mercado o proveedores que pueden mejorar tu posición en el mercado. Las mismas barreras de entrada se pueden crear con el mismo equipo, el conocimiento que tenga cada uno en su mercado. Ahí es importante, por ejemplo, si es que un fundador no técnico puede hacer algo técnico, sí se puede, sobre todo ahí donde esa persona que no es técnica debería saber por lo menos del rubro, ¿ok? Si es que se está trabajando en un software que solucione, no sé, CRM, un Salesforce, esa persona por lo menos debería haber trabajado debería haber trabajado con CRM o en ventas, o etcétera, ¿no? Que tenga algún conocimiento en el rubro. Em, y así también se forma ese equipo, ¿no? Y eso puede generar también barreras a la entrada y el mismo crecimiento que obtengas del producto va generando ciertas barreras. Por último, algo que hace Apple es patentar, y eso yo creo que es la barrera a la entrada mayor. Y otra cosa que también que en algún momento sea difícil de replicar, nuevamente, estamos hablando que es fácil de replicar en este mundo digital. Em, pero tiene que llegar un momento en que sea difícil de replicar y que tengas de cierta forma algún monopolio para ser interesante. Y esto también me gusta mucho, que las mejores ideas son las que peor suenan cuando uno las explica. Si fueran ideas muy buenas y que a toda la gente le hacen mucho sentido, probablemente Google, Facebook o no sé, cualquier poderoso ya lo hubiese realizado. O justamente si son ideas que suenan muy buenas a cualquiera, muchos están trabajando en ella o ya se está avanzando con ciertas herramientas, con ciertas soluciones. Las mejores ideas son las que peor suenan y bueno, esto ya quizás más en todo tipo de, no solo en software as a service. Y el nicho. El nicho es muy importante comenzar de cero, de a poco. Ya veremos ahora como el market fit, cómo entrar al mercado. Pero es mejor tener un software que soluciona o sea, problemas y que son pocos usuarios que aman la solución, a que son muchos que les acomoda, ¿no? Que les parece bien, pero no lo aman. Y por eso es mejor siempre partir con un nicho y desde ese nicho comenzar a replicar esa satisfacción al resto del mercado. Y ahí vemos donde el tema del crecimiento, o sea, que un nicho que puede crecer rápidamente, como también de saltarse de ese nicho a un segmento mucho mayor. Bueno, ya también veremos esta parte en la creación del producto, ¿vale? Que es mejor la simpleza. En en el market fit, o sea, cómo entrar al mercado, como comentaba, es el tema del nicho. En los early adopters es enfocarse en ese early adopter
que tiene la mayor urgencia de la solución a ese problema que tiene, que está dispuesto a pagar y aceptar, ¿cierto? Como comentaba, versiones iniciales más simples. Em, el timing es importante también. Toda persona que cree un negocio, un software, se tiene que preguntar por qué ahora, por qué no 2 años antes o 2 años después. Y si no es capaz de encontrar una solución, una respuesta más bien a esa pregunta, puede ser que no esté haciendo la solución correcta. ¿Ok? Tiene que haber un timing en este mercado. Bueno, y eso también es una de las cosas que más vuelve loco, es que tienes que avanzar rápido, por lo mismo. Ser el first, cuando son software as a service, B2B, es más complejo ser el first user, ¿no? O sea, el primer cliente. ¿Ok? Cuando es B2C o cuando estás solucionando un problema propio, probablemente tú eres el primer cliente porque estás, ¿cierto? Tú queriendo usar tu misma solución para resolver el problema. Cuando, cuando es B2B, muchas veces pasa que tú no eres ese fair user. Por lo tanto, para eso necesitas estar en contacto directa con esos posibles, potenciales clientes. Si necesitas ir y estar en las oficinas de ellos constantemente, escuchar feedback, tienes que hacerlo, ir y reuniones tras reuniones con distintos posibles clientes, aunque duela ¿no? Inicialmente que no tomen interés, es el mayor aprendizaje para realmente crear una aplicación que solucione el problema. Y también la tracción manual. ¿Okay? O sea, vemos millones de casos en que aplicaciones que ahora vemos que funcionan súper bien, que pareciera que todo ya es automatizado, inicialmente fue tracción manual. O sea, Pinterest, por ejemplo, bueno, Pinterest era una de las ideas que sonaba muy mal cuando se explicaba, por ejemplo. Esta persona, no me acuerdo el nombre, pero el fundador, una de las cosas que hacía es que iba directamente a las tiendas de Apple, de Palo Alto y la zona, iba e instalaba el de Home Pinterest en todos los computadores de la tienda, hasta que ya lo echaban, ¿no? Pero ahí es donde él empezaba a generar tracción manualmente yendo a cada computador de tienda y metía el Home y a Pinterest y así empezaba a tener tracción. Cada vez que hablaba con gente y les preguntaba si les interesaba, ¿cierto? Una invitación o usar el sitio, más bien en vez de esperar y enviarle el correo, llegaba, le decía dame tu celular y te conecto y se lo dejaba ya corriendo. PayPal, justo estaba leyendo que no leí muy a fondo, pero usaban un robot que hacía bidding, o sea, apostaba en el mismo eBay y enviaba un correo antes que eBay al usuario que compraba los productos. Y como PayPal llegaba antes que el mismo eBay a notificar que podía ya comprar su producto, le ofrecía el método de pago PayPal. Y así fue como ciertos usuarios empezaron a usar PayPal como método de pago. Y Airbnb, por ejemplo, usó Craigslist, que es muy usado en Estados Unidos, para posicionar sus mismos anuncios cierto, de casa o sillones que estaban en su sitio, que tenía poca atracción, no había mucha gente, agarraban ese contenido, lo metían a Craigslist y obtenían todo el tráfico de Craigslist. Luego, obviamente, Craigslist se dio cuenta, lo cerró, ya nadie más puede hacer eso, pero ese fue el puntapié inicial para tener la atracción que tiene Airbnb hoy en día. Y tener un feedback constante con estos usuarios. ¿Okay? Estos primeros usuarios, como les comentaba, ya sea B2B o B2C, se necesita tener un feedback. Y una de las grandes ventajas de negocios digitales, de softwares, es que ese loop del feedback puede ser acortado lo máximo posible y quizás incluso en horas, ¿cierto? Ya tener feedback y poder ir solucionando o mejorando o creando nuevas funcionalidades en base a ese feedback. Y
dentro de este market feed, una cosa muy importante es que una vez que consigues el primer cliente de paga, lo que tienes que hacer es replicar esa satisfacción y escalarla a miles y millones. Esa es la clave. Bueno, y aquí una, algo que hablaba 50 Cent, de cuando, siento que él, ahora ya no sé, no la creo mucho porque dice que está en bancarrota, pero él es uno de los socios, bueno, cuando se vendió Vitamin Water, y él habla de que mucha gente pareciera que quiere, eh, primero piensan en qué quieren expresar o qué quieren hacer y luego buscan ese mercado, esa audiencia, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es primero pensar en la persona, en el público y encontrar esa solución y estar siempre enfocado en esos cambios, en esas necesidades, en esas tendencias del mercado y es muy importante estar en contacto, ¿no? Una relación cercana es lo que te dará realmente ese feeling de poder hacer una buena solución. Luego en producto, una excelente idea, o sea, si lo comienza con una excelente idea, tiene que ser acompañado con un excelente producto y eso es lo que va a llevar a una excelente empresa. Aquí es donde hablamos del MVP, ¿cierto? El producto mínimo viable, que es nuevamente, ¿cierto?, un alfa o quizás un beta, eh, que tenga las funcionalidades mínimas que hagan viable esta solución. ¿Okay? También uno ve mucho software que quieren abarcar todas las funcionalidades posibles desde cero, o sea, desde el inicio, y eso te puede llevar años. Y todavía no tener nada de market fit, de usuario, de nada. Lo que hay que hacer es una funcionalidad, buscar que esa simpleza, ¿no? Esa simpleza en quizás una, dos o tres funcionalidades principales que solucionen el problema y que haga que los usuarios amen la solución. Ahí hay mucho trabajo de estar frente al computador, trabajar, pero también de no solamente quedarse detrás del computador, sino que ir y hablar con la gente y recibir ese feedback. Una vez teniendo este MVP, ya puedes avanzar con el resto. Acá aprovecho de entrar a una de las métricas, que le dicen la métrica de pirata, eh, de software as a service, y creo que también se aplica para varios otros. Y estos son 5. Uno que es la adquisición, que cómo consigues, o más bien, cómo te encuentran los usuarios. Eso lo vimos un poco por el market feed, y probablemente ya cuando empiezas a generar mayores ingresos y visitas, puedes empezar a crear marketing y un posicionamiento eh, ya de publicidad, de marketing y de marca. Más bien vamos a entrar en estos otros 4 puntos, que es la activación, qué primera impresión, qué primera experiencia tienen los usuarios, esto es muy muy importante y es donde multiplica, sabe hacerlo muy bien. La retención, cómo estos usuarios vuelven, sobre todo para los softwares as a service que veremos que hay dos modelos, ¿no? El freemium o el free trial. Eh, ambos necesitas que el usuario vuelva. Eh, el revenue, ¿cierto? El ingreso, cómo generas el dinero, o sea, al final ese es el objetivo también para poder mantener la herramienta y el referral, o sea, cómo tus clientes o usuarios eh, comparten tu herramienta y generan un tráfico orgánico. Con respecto a la activación, como les comentaba, la adquisición ya es un poco el market fit y más de marketing y ahí no voy a entrar tanto en detalle. En la activación es muy importante, sobre todo cuando uno crea un software as a service, es que el usuario no lo vea no lo va a sentir nuevamente en una caja, ¿no? O que trabaja en un cubículo. Probablemente, ¿cierto? El que lo va a estar usando es una empresa y hay que sacarle un poco de esa sensación e intentar de que sea una relación con el usuario. Obviamente bastante difícil por llevar un software, no sé, de formulario o de CRM o de datos, que es todo realmente bien cuadrado a que sea una relación
de cariño, ¿no? Y que esa relación la podríamos llevar al mundo real, en donde el nuevo usuario es como estar en una cita, conociendo, ¿cierto?, a esta nueva persona, y el cliente ya es un matrimonio exitoso. ¿Vale? Si uno lleva esta misma metáfora de la vida real, el nuevo usuario es una cita, entonces la primera impresión es clave, ¿no? Esa primera impresión, eh, esa primera experiencia que tiene el usuario dentro de tu software es primordial para luego tener que vuelva y que se registre, y que pague, y que haga, que hable de la herramienta, etcétera. Es clave. El cliente, en cambio, el cliente ya puede tener cierta alguna, mm, ya te conoce, ya sabe lo que puede solucionar, y hay ciertas cosas que trabajar de una manera un poco más, más flexible. Obviamente, también lo veremos, cómo se mantiene a un cliente para que no se destruya ese matrimonio. Y aquí es donde entonces, hablando de una primera cita, eh, todo está en la seducción. Uno puede, ¿cierto? Tiene varios canales, varios momentos del uso del software en donde puede hacer la seducción. Obviamente, está lo que uno, ¿cierto?, rápidamente piensa es el homepage, las landing page, el momento de mostrar los planes o el pricing, ¿cierto? El login, el sign up, ¿cierto? Son momentos de seducción, de tener, de mostrar tu valor, tu propuesta de valor, y seducir al usuario de una forma más amigable. Pero también quien realmente se preocupa de una real seducción eh, ve otras oportunidades, como el primer correo, por ejemplo. Cuando te registras o cuando te inscribiste como usuario beta o newsletter, etcétera, ese primer correo, o ya cuando compraste, ese primer correo, por ejemplo, habla mucho de la empresa, del producto. O cómo vas creando la cuenta, ¿cierto? Con un tutorial amigable que te vaya ayudando, que no sea un mensaje demasiado corporativo, la interfase cuando se está cargando, cuando estás esperando, los links, pueden ser, ¿cierto?, las animaciones que existen ahí. Y el último punto donde quiero hacer mucho hincapié es el soporte, ¿no? El servicio al cliente. El primer servicio al cliente es esencial para tener una buena seducción. Y bueno, aquí como les comentaba con respecto a la activación, eh, acá, bueno, hay ciertos estos dos modelos, el freemium y el 14 days trial o un mes. Ahí va a depender mucho del tipo de la herramienta, en cuánto tiempo necesitas demostrar realmente la- el beneficio que estás entregando. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando en un proyecto que es muy interesante, que es un software as a service también, y que la solución, o sea, el beneficio real se ve una vez que han pasado 30 días. O sea, en algunos casos puede ser menor, pero para abarcar todo el 100% de los usuarios puede llegar a ser 30 días. Por lo tanto, quizás el trial inicial debería ser de 30 días. Eso si fuera como trial. De hecho, estamos pensando más como freemium. Acá hay varias tendencias. Hay gente que prefiere el freemium. Yo creo que ahí funciona muy bien con las aplicaciones, con el App in Purchase. Funciona mejor que cobrar para bajar. Los juegos, en el caso de un freemium, generan mucho dinero por la parte premium del mismo uso del juego. Pero hay otras, que también he estado leyendo sobre softwares que en realidad de hecho se pasaron del freemium a un trial. Y lo veían y pasaba en algunos estudios que veían era que el usuario empezaba a usar la herramienta gratuita y luego decía, bueno, pero es que yo quiero este otro funcionalidad que me ofrece. Eh,
Y cuando le pides más plata, o sea, le pides plata, en esos casos, en esos estudios demostraban que el usuario en realidad lo que hacía era desechar la herramienta. Cuando en realidad cuando era un trial que duraba un tiempo definido desde el inicio, una vez que se le quitaba esta herramienta y vamos a ver cómo generar que le duela un poco ese quitar ese trial, sí estaba dispuesto a pagar, porque ya le estaba doliendo esa ausencia de la solución. Eh, bueno, acá hay un caso que también estuve mirando, era de chocolate. Yo nunca lo he usado, la verdad, lo vi como un caso interesante que les quería mostrar, que es como una especie de trial freemium, y que te deja usar la herramienta gratis, cuesta $59, pero la puedes bajar y usarla. Y cuando se acaba el trial, lo único que pasa es que la letra, el font, pasa a ser un Comic Sans. ¿Vale? O sea, entiende muy bien el tipo de usuario, porque este usuario es técnico, ¿no? Y entiende que odia el Comic Sans. Por lo tanto, buscó otras formas para generar gatillar la compra del software. Luego viene lo que es la retención, ¿ok? O sea, pasamos por la adquisición, por la activación, ¿cierto? Cómo tienen la primera experiencia, y luego la retención, que quiere decir cómo vuelven los usuarios. Hay algo muy curioso de que uno siempre al final se enfoca en el marketing, ¿cierto? En el antes de tenerlo a los clientes, en unos brochures, ¿cierto? Muy bonitos, bien pintosos, con fotografías muy cautivantes y muy sexy. Y ya cuando está como usuario, te dan el folleto blanco y negro en varios idiomas y ya, y te las arreglas. Cuando en realidad no debería ser así, ¿cierto? O sea, se tiene que generar una buena relación con el cliente, antes y después. Y aquí veremos una de las teorías hay un libro, ¿no?, que se llama Hooked, que básicamente lo que habla es que un producto, para que sea exitoso, tiene que generar un hábito en la persona. ¿Ok? Ahí veremos que son cuatro, es un loop que se va creando, en un ciclo, donde está cómo se gatilla, la acción que se genera, el reward, ¿cierto? La recompensa y la inversión que hace el usuario. ¿Ok? Ya veremos uno a uno. Pero aquí principalmente lo que se tiene que hacer es conectar ese problema, ¿cierto?, del usuario, que ya identificamos, que ya por cómo nació todo, lo conectas con tu solución con una frecuencia suficiente para crear un hábito. ¿Okay? Entendiéndose como hábito, ¿cierto? Esta acción que uno hace a veces rutinariamente, sin ya saber que la estás haciendo. Es un poco más eh, automática, como un reflejo. La aplicación, el software que logra hacer ese hook, ¿no?, ese enganchar al usuario de esa forma, va a ser un producto exitoso. Con respecto al gatillar, ¿ok? Todo empieza con el trigger, con el gatillar al usuario a que entre, a que realice una acción en la aplicación. Hay dos gatillantes, uno externo, que es el que todos conocemos, ¿cierto? El correo, ¿no? El mailing, Basecamp, como te manda mail todos los días con un daily basis, o las notificaciones a tu celular, con ciertas notificaciones de alguna aplicación, que son triggers, ¿cierto?, externos, que en la misma información está ahí diciéndote qué es lo que va a pasar después cuando ya cliques en ese trigger, ¿cierto? O los clásicos botones que trabajamos mucho, ¿cierto?, con la llamada a la acción de un buscador o de comprar. Es un gatillante externo que sabes que va a ocurrir cuando lo apretes. Y el más importante, el más difícil de entender y de obtener, es el gatillador interno. Y ese está en cada uno.
de las personas y están en las emociones, en el recuerdo de cada persona, y esa información de qué va a pasar después está asociada en la memoria del usuario. ¿Ok? Em, También estudios muestran que cuando son emociones más negativas es donde se genera una acción, ¿no? Ese gatillante es más potente. Cuando te sientes solitario, por ejemplo, ¿a dónde te vas? Probablemente te vas a una red social, ¿no? A Facebook, a ver qué está pasando, a tratar de involucrarte, de socializar. O cuando tienes dudas, o sea, no tienes claridad de cuál puede ser una respuesta, te vas a Google. Si estás aburrido, quizás te vas a Netflix, ¿no? O te vas a Spotify. Que es hacer ciertos gatillantes internos, que son los más potentes, por sobre el externo, que es que va a llevar a la acción, a la aplicación. Y la acción es un comportamiento, el simple comportamiento anticipado a una recompensa. ¿Okay? O sea, esta persona tuvo este gatillante, va y va a hacer la acción esperando una recompensa. Y esa acción tiene tres variables para que se genere. Uno es obviamente el gatillante, como hablamos, el externo, el interno. Otra cosa es la motivación, ¿okay? O sea, buscar placer, evitar dolor, buscar esperanza, evitar miedo, buscar aceptación, evitar rechazo. No sé, pensando por ejemplo en un Basecamp, ¿no? Quizás evitar el miedo a que el cliente no, no esté a gusto con toda la información, con los updates. Entonces, tú más bien para evitar el miedo o el dolor a ese cliente, entras y se te gatilla y entras con esa motivación para generar la acción. O por ejemplo, el típico, ¿no? Buscar aceptación sería porque si das un Instagram, por ejemplo, etcétera. Y la habilidad, en donde esto ya es un poco más por parte del usuario, pero que Multiplica sabe muy bien trabajar para facilitar esa curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma al usuario? ¿Qué costo monetario tiene para el usuario hacer esa acción? ¿Qué esfuerzo físico tiene para el usuario? Como también mental. ¿Okay? Si lo haces pensar mucho, probablemente no va a realizar la acción. Y si es rutinario, si ya lo tiene como un hábito, como rutinario, va a ser más fácil que genere esa acción. Luego viene lo que es la recompensa, ¿no? Una vez que genera la acción, viene esta recompensa. Eh, y esta recompensa activa ciertas partes del cerebro que también son estimuladas por el placer. O sea, esto fue también uno de los estudios que se hacían, como por ejemplo el sexo o las drogas o el comprar materiales caros como joyas, autos o la comida o también la tecnología. Hacen también activa estas ciertas partes del cerebro que son estimuladas por el placer. Pero luego se entendió que en realidad no era estimulado por el placer. ¿Okay? Más bien son estimulados por el estrés del deseo. ¿Por qué? Porque estas partes del cerebro, no me acuerdo bien cómo se llaman, pero son partes del cerebro que más bien se activan cuando se genera una vez que se obtiene esa recompensa, o sea, no sé, ya se compra esa joya, esas partes del cerebro ya no se activan, ya se desactivan, de hecho. Por lo tanto, no son estimuladas con el placer per se de tener ya la comida o la tecnología, sino que es por el estrés que tiene de ese deseo. ¿Ok? ¿Y qué aumenta ese estrés del deseo? Es lo desconocido. ¿Ok? Eso desconocido es lo que va a generar un mayor estrés del deseo y va a llevar a querer tener esta recompensa. Hay tres tipos de recompensa, que está la parte más como de tribu, de cazador y propia. ¿Ok? En el caso de la búsqueda, por ejemplo, del cazador, lo desconocido de estar, ¿cierto? En Twitter,
o en el feed o sea, lo que es el feed de Facebook, de Twitter, etcétera, o en un software de data, de estar entrando y viendo qué nueva información puede estar encontrando. Este es un sector, como una recompensa de la búsqueda, que también está muy relacionado con lo desconocido. O sea, estás bajando, haciendo scroll, no sé, en Twitter vas encontrando una información, la encontraste, luego sigues, no te parece nada interesante hasta que encuentras otra noticia y así se genera esta recompensa. La otra está la del social, ¿cierto? Que se entiende muy bien en Facebook, Instagram, etcétera. Está mm, como una recompensa social, ¿vale? Y lo propio. Esto quizás está muy relacionado con los juegos, por ejemplo, en que nadie sabrá el nivel que vas avanzando y cómo vas mejorando, ¿cierto? O obteniendo ciertas funcionalidades dentro del juego, pero te dan la recompensa de los avances propios. Eso también, y aquí es donde apunto mucho al software, es muy importante que también eso siempre se esté comunicando al usuario. Por ejemplo, esta herramienta que estamos viendo en Colombia, es una herramienta que te da, de cierta forma, a producir ciertos ahorros y también, sobre todo, te va a proteger sobre posibles demandas. Hay ciertos objetivos que tú puedes lograr, que tú puedes obtener, te puedes más bien colocar y ver si los vas cumpliendo. Eso es una de las partes como una recompensa propia. O, por ejemplo, si es un software de CRM, objetivos de venta y ver si los vas logrando. Y es muy importante que ese mensaje se vaya mostrando constantemente en el uso de la aplicación para reforzar esa sensación de que estás solucionando un problema. Y luego viene la parte del investment, ¿cierto? De la inversión que hace el mismo usuario en la aplicación. Puede ser una inversión monetaria, puede ser una inversión de información personal, puede ser una inversión de- de un compromiso emocional o un esfuerzo o de tiempo que estás usando en la aplicación. ¿Okay? Y acá hay dos tipos de inversión, uno que es el que motiva el siguiente gatillante del nuevo loop y esa motivación del siguiente gatillante, esta inversión mejora, o sea, para ambos casos, esta inversión que está generando el usuario va a mejorar el siguiente loop de esta aplicación. El primero, por ejemplo, el WhatsApp, está muy claro. Tú envías un mensaje, pero no estás dejando nada, ¿no? O sea, es un mensaje, pero no estás recibiendo nada a cambio. En realidad lo que estás haciendo es motivar el siguiente gatillante, que es que el usuario te responda, te aparezca ¿cierto? Esta notificación y entres nuevamente al loop de la acción de la aplicación. Y la otra, que es la que funciona muy bien para los software as a service, es que vas mejorando la herramienta con el mismo uso. Acá coloqué un ejemplo de Spotify porque lo encontré muy interesante que ahora te muestra o sea, si bien siempre te ha recomendado nuevos artistas, ahora más bien te entrega un álbum de 20 pistas, 15 pistas, semanal, según tus gustos, ¿cierto? Ese álbum va cambiando semana a semana. Si no lo escuchaste esa semana, ya lo perdiste, o sea, no lo escuchaste. Y entonces, al mismo ir usando la herramienta, vas mejorando cierto conocimiento de Spotify para entregarte mejor música y también te gatilla a volver semanalmente con una frecuencia, con un hábito. En el software, por ejemplo, freemium es lo que más se trabaja esa parte, ¿cierto? Es que la persona dedique mucho tiempo y le coloque mucha información en ese periodo, o si es un trial de 14 días, lo haga en esos 14 días. Y luego si se lo quita, sientes que está perdiendo una inversión propia que hizo, aunque no sea plata, ¿no? Luego viene lo que es el revenue, y son tres modelos.
de negocio en el SaaS. Uno son los pequeños negocios o personal, en donde aquí vas a trabajar que sea lo más automatizado posible, em, sin venta directa, sin soporte, y, y que sea como el mismo usuario quien se autosirve. Y acá hay que trabajar, lo principal que hay que trabajar es lo automatizado y el escalamiento. ¿Okay? Probablemente son fees de $5 mensuales, o sea, de esa manera, ¿no? Herramientas que van a una masa mayor con poca rentabilidad dentro de cada usuario, por lo tanto, una automatización y un escalamiento es lo principal. Casos como Shopify o MailChimp son quienes ocupan este modelo. Luego viene las empresas grandes, o sea, modelos pensados para empresas grandes que pueden estar entre los 100 y $500, perdón, entre 1000 y tantos miles de dólares. Y eso ya es mucha venta directa. Normalmente tienes que a fuerza cerrarlo con un contrato a 6 meses o un año y con un muy buen soporte. Donde vas trabajando directo con clientes. Eso te lo otorga la rentabilidad que tienes por el precio que estás cobrando. ¿Vale? Entonces lo que sí tienes que hacer es trabajar muy directo con esos clientes. Acá son dos distintas maneras de vender, dos distintas maneras, o sea, la empresa es distinta, ¿no? Es un mismo SaaS, pero son dos formas de vender, de armar la empresa internamente para poder satisfacer a los clientes. No sé, la empresa grande de Oracle, por ejemplo, creo que no puedes tener trials o un self-service, tienes que a fuerza hablar con, con alguien interno o Marketo, ¿cierto? Herramienta de marketing, mailing, etc. Y luego viene un que eso está como en un precio intermedio, que es el que comentaba, que puede ser unos $50, $100, en donde hay un marketing automatizado, ¿cierto? Pero también lo acompaña con un equipo de venta. Y ahí hay un híbrido de escalamiento, ¿cierto? De poder trabajar con escalar con los clientes. ¿Okay? Kissmetrics es un ejemplo, o HubSpot, quienes usan esta especie de híbrido. Y por último, es el referral. ¿Okay? Esto, a ver, más bien aquí es cómo lograr que el usuario, tu cliente, esté contento y comparta la experiencia con otros. Si nos volvemos al caso este de la vida real, de que el primer cliente es una cita, perdón, el primer usuario, ¿cierto? El usuario inicial es una cita y el cliente ya es un matrimonio exitoso, este cliente te va a pelear por las mismas cosas, ¿no? O por la plata, o por los hijos, o por el sexo, o por el tiempo, o por otras cosas, ¿no? Y si lo llevamos al SaaS, bueno, el costo, el billing, ¿cierto? Sería lo que es la plata. Los clientes de tu usuario, ¿cierto? Porque un B2B lo usan con sus propios clientes, ¿cierto? O sea, tu cliente tiene sus propios clientes y si sus clientes no están contentos, no van a estar contentos contigo. El performance, ¿no? ¿Cuánto tiempo está activo, ¿cierto? Y qué tal está tu performance. Y el roadmap, ¿no? O sea, si es que estás cumpliendo los tiempos de tus entregables, de tus mejoras continuas, etcétera. ¿Vale? O sea, son problemas como un matrimonio que tienes que saber manejar y en base a cómo solucionas esos problemas, o sea, los problemas siempre van a estar, es si que esta relación va a ser exitosa o va a ser un fracaso. Y acá el fundador de Wufoo, que es un software de formulario, habla de un problema que siempre lo ve, y es que los desarrolladores siempre están, y diseñadores, están un poco divorciados de las consecuencias de sus acciones, ¿no? O sea,
antes de lanzar, es puro código bien bonito que suena, que funciona perfecto para uno, pero al momento de ya hacer correr el negocio, empiezan todos los problemas. Y esos problemas, quien los recibe, la gente de soporte. Y el desarrollador, el diseñador, o sea, quienes crearon la solución, empiezan a tener este divorcio con el problema del cliente y empiezan a generarse algunos problemas. Por ejemplo, ellos lo que hacían era que tenían eh, como un turno y hay habían días que te tocaba a ti, el desarrollador, quizás el desarrollador más senior, te tocaba a ti responder todos los correos, todos los mails de soporte. O, ¿quién era? Creo que era Amazon también, no sé, que tenía un teléfono al medio de toda la oficina y todos tenían que turnarse también por contestar el servicio. Y bueno, y para posicionarse en este mercado hay tres formas. Uno, ser la aplicación la empresa con el mejor precio, que te ofrece el mejor precio, y para eso tienes que trabajar en la eficiencia en la logística, como Amazon, Walmart, y en el uso de los recursos. O tener el mejor producto, no sé, en ese caso quizás podría ser Apple, ¿cierto? Que trabaja mucho en el desarrollo y la investigación. El mejor servicio como en el completo, ¿no? En el resumen. Y eso lo que trabaja mucho las marcas de lujo. Y ahí funciona, tienes que enfocarte en el servicio al cliente. Y ya terminando, también ya se está terminando el tiempo, es lo que viene, ¿cierto? Lo que hablábamos de las otras dos partes de crear un software, un negocio digital, es el equipo. Eh, Como les comentaba, tienen que ser por lo menos tres o cuatro, no más de cuatro tampoco. Que sea un fundador también es muy difícil. Eh, y se tiene que ser, ¿cierto? Ese va a ser la piedra clave para poder tener un buen producto. Eso se verá en otro webinar. Y una buena ejecución, ¿eh? En donde tienes que saber poder, o sea, poder ejecutar bien la idea, que realmente es lo más difícil. Y las ideas son muchas, las ideas valen poco, en realidad la ejecución de este equipo es quien va a lograr el objetivo. Y bueno, muchas gracias. Eso sería el webinar. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Nico, muchas gracias. Veamos quién tiene alguna pregunta por aquí. Las pueden escribir en el chat o levantar la mano. ¿No? Bueno, de todas maneras ya saben que si tienen alguna pregunta le pueden escribir a Nicolás, a su mail, nicolascedeledon@multiplica.com y seguramente él con mucho gusto se la responderá. Ya saben que esta Open Session queda grabada y guardada en la carpeta de Open Sessions en el Drive, dentro de la carpeta de Multiplica. Ahí va a quedar disponible para todos en cualquier momento. Hoy la estaré subiendo en horas de la tarde. Nuevamente muchas gracias a quienes asistieron. Tuvimos muy buena asistencia el día de hoy. Nico, muchísimas gracias a ti por darnos esta charla. Muy interesante el tema. Mil gracias nuevamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Como les comenté, esta tarde también les enviaré la programación de las nuevas Open Sessions para que puedan registrarse desde ahora. Desde ahora. Bueno, por aquí nos están... Ok. Juan Carlos Bustamante da las gracias también. Vale, bueno, entonces dejémoslo aquí. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy feliz día. Muchas gracias a usted. Bien, Chao. bien.